Hola, bienvenido a la tercera parte de los gobernantes de la República del Ecuador. En esta ocasión se agrupan 24 mandatarios en 45 diferentes gobiernos, por lo que hemos tomado la decisión de dividirla en dos videos. Soy Vladimir Vargas y esto es Genealogía Ecuador. Primera parte, 3.1, veremos las relaciones familiares de 12 mandatarios en 24 diferentes gobiernos, incluidos en este árbol genealógico, agrupados bajo la figura del capitán de milicias Alfonso Lorenzo de Arteta y Uriarte, quien llegó a América en la primera mitad del siglo XVIII. Para la segunda mitad del siglo XVIII existía un grupo considerable de recién llegados que se insertaron en la élite quiteña a través de matrimonios ventajosos. Las familias que formaron en poco tiempo serían protagonistas de la revolución, como realistas o como insurgentes. Los Montúfares, Ascásubis, Artetas, Calistos e incluso los Gijón fueron parte de la audiencia de Quito tardíamente, pero aún así todos ellos construyeron un ideal de rancia nobleza. Para ello, apelaron a matrimonios entre parientes tratando de evidenciar que en Quito no había nadie de su nobleza y calidad, sino su propia familia. Los numerosos matrimonios entre primos hermanos, tíos y sobrinas y demás parientes cercanos lo evidencian. Así, la trivial frase "todo queda en familia" cobra significado. Empecemos entonces con uno de sus hijos, Joaquín de Arteta Larrabeitía, corregidor de Otavalo, quien fuera casado con Leonor Calisto y Muñoz, emparentada con la familia de la Casa Gijón, como vimos en la primera parte. Ambos fueron padres del gobernante número 14. Pedro José de Arteta y Calisto, nacido en Quito en 1797, fue un político y jurisconsulto ecuatoriano. Fue esposo de su sobrina, Juana Arteta Garzón, quien también descendía de Alfonso Lorenzo de Arteta y Uriarte. En 1825 fue presidente del Consejo Municipal de Quito, fue elegido vicepresidente de Jerónimo Carrión en 1867 y se encargó del Poder Ejecutivo cuando éste renunció al cargo en ese mismo año. En ese cargo realizó la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales para concluir el período constitucional que debía terminar en 1869. Continuó en el cargo el vicepresidente del nuevo presidente elegido, Javier Espinosa y Espinosa, hasta el golpe de Estado de Gabriel García Moreno en 1869. Su pariente cercana y hermana de quien en ese momento era la primera dama del país, Mercedes Gijón y Vivanco, esposa del general Juan José Flores, a quien presentamos en el primer video. Su hija María Arteta y Gijón, casada con su primo hermano, el coronel José María Arteta y Garzón, fueron padres de Josefina Arteta y Arteta, madre de Fidel y Carmela Elisa López Arteta y Gijón, quien a su vez madre de Alejandro e Hipatia Vallejo López. Alejandro Vallejo López fue padre de Alexandra Vallejo Cler, ex esposa de Guillermo Salcedo Cueva, quien nos conectará con el expresidente Isidro Ayora Cueva, de quien hablaremos en un próximo video. Volviendo con Hipatia Vallejo López, quien era casada con el capitán Galo Anda Viteri, quienes eran padres de Fabián, Lourdes, Miriam y Argentina Anda Vallejo, quienes conectan con más gobernantes. Miriam Anda Vallejo fue casada con el general Frank Vargas Pasos, quien se conecta con Juan de Dios Martínez Mera y Andrés Fernández de Córdoba, como veremos en el próximo video. Fabián Anda Vallejo, padre de Fabián Anda Carreño, casado con Emma Paredes Durán Ballén, es hija de Susana Durán Ballén Villalobos, hija a su vez de Sixto Durán Ballén Cordobés, expresidente del Ecuador, de quien hablaremos en otro video. Por otro lado, Lourdes Anda Vallejo es madre de María de Lourdes Queirolo Anda, quien a su vez, casada con Mauricio Javier Aguirre Elizalde, hijo de Mauricio Aguirre Ascasubi, hijo de Mónica Ascasubi Moutón, hija de Luis de Ascasubi Bonifaz Gijón, e hijo del gobernante número 52. Neptalí Bonifaz Ascasubi, nacido en Quito en 1870,
Fue un político, economista y terrateniente ecuatoriano que ganó las elecciones presidenciales en 1931, pero no asumió el cargo porque fue inhabilitado para la presidencia por el Congreso Nacional antes de tomar posesión. En 1932, a consecuencia de la decisión del Congreso, la guarnición de Quito, conjuntamente con los partidarios de Bonifaz, se subleva. Hubo un sangriento enfrentamiento con las tropas leales al gobierno, provocando que el presidente encargado, Alfredo Baquerizo Moreno, se refugie en la embajada argentina y que el ministro de gobierno, Carlos Freire Larrea, asuma el gobierno. Finalmente, los sublevados fueron derrotados. Este episodio, en el cual murieron más de 2.000 personas, es conocido como la Guerra de los 4 días. Neptalí Bonifaz Ascasubi fue casado con su prima hermana Antonia Gijón Ascasubi, descendientes de los miembros de la Casa de Gijón, a quienes vimos en el primer video. Fue hijo de Josefina Ascasubi y Salinas, hija del mandatario número 7. Francisco Javier Manuel de Ascasubi y Mateo, nacido en Quito en 1804, fue un político, militar y terrateniente ecuatoriano. Fue elegido como vicepresidente de Vicente Ramón Roca en 1847 y tras concluir su periodo constitucional hubo un empate técnico en las elecciones presidenciales que no decidían entre Antonio Lizalde y Diego Noboa y Arteta. Por lo tanto, este era un encargo provisional realizada por el Poder Legislativo. Una asamblea popular convocada en Guayaquil por el general José María Urbina, que ejercía de facto la jefatura civil y militar de Guayaquil, elige a Diego Noboa como jefe supremo en 1850. Luego, Quito lo reconoce como jefe supremo cuando Ascasubi renuncia al poder. En 1869, Gabriel García Moreno lideró el derrocamiento del presidente Javier Espinosa y fue declarado por una junta de notables presidente interino y a Ascasubi, su cuñado, como vicepresidente interino ejerciendo el poder de facto. García Moreno convocó a una nueva asamblea constituyente, entregando el cargo a Ascasubi hasta la elección del nuevo presidente constitucional. Otra hija de Francisco Ascasubi es Avelina Ascasubi, madre de Avelina Lazo de la Vega y Ascasubi, quien se casó con Leonidas Plaza Gutiérrez, de quien hablaremos en un próximo video. Francisco de Ascasubi fue hijo de José Javier de Ascasubi y Mateo y de Mariana de Mateo y Herrera, ambos vinculados con las casas nobiliarias de los marqueses de Maenza y los condes de Puñonrostro. Ellos también fueron padres de Rosa de Ascasubi y Mateo, quien se casó en 1846 con el mandatario número 11. Gabriel Gregorio García Moreno nació en 1821, fue un estadista, abogado, político, periodista, escritor, militar y poeta. Tuvo una influencia política y cultural que ejerció en el Ecuador desde 1858 hasta 1875. La Guerra Civil de 1859 a 1860 fue un conflicto civil ecuatoriano que enfrentó las fuerzas del gobierno liberal del presidente Francisco Robles contra el bando de los rebeldes conservadores liderados por Gabriel García Moreno, quien conformaría un triunvirato como nuevo gobierno provisional que asumió el poder a consecuencia de la crisis del año 1859, por la separación del Estado en 4 jefaturas supremas: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, y la guerra declarada por parte del Perú y el posterior bloqueo de Guayaquil por parte de la Armada de ese país. Una vez que logró la toma de Guayaquil en 1860 y la adhesión del resto del país al gobierno provisorio, García Moreno, en su calidad de jefe supremo, convocó a una asamblea constituyente donde se redactó la primera constitución garciana. Habría elecciones populares por sufragio directo y secreto y García Moreno empieza su primera presidencia constitucional como el presidente número 8 del Ecuador, y entregando el poder en 1865, luego de las segundas elecciones populares y directas, a Jerónimo Carrión. En 1869, José María Urbina intentó impedir las elecciones presidenciales mediante una revolución, cuando su candidato, Francisco Aguirre Abad, probablemente perdería en los comicios ante Gabriel García Moreno. El presidente Javier Espinosa permaneció indiferente ante el inminente caos
que estaba próximo a ocurrir, por lo que García Moreno da un golpe de Estado, apoyado por militares y el pueblo quiteño, respaldándolo como nuevo presidente interino, siendo Espinosa desconocido por las demás provincias del Ecuador. García Moreno convocó a una asamblea constituyente que redacta la octava constitución y la segunda constitución garciana, elegida en referéndum. García Moreno es elegido en forma indirecta para su segunda presidencia constitucional como presidente número 11. Después de la muerte de su primera esposa, Rosa Ascasubi, se casa con la sobrina de ella, Mariana del Alcázar, hija de María del Rosario de Ascasubi y Mateo, hija de José Ascasubi Mateo y Mariana Mateo Herrera. Cabe indicar que ellos eran primos hermanos. José de Ascasubi Mateo tuvo una hija con Gregoria Arteta Ventimilla. Ella fue Josefa Villasís, quien se casa con Ignacio de Ventimilla, ambos padres del gobernante número 22. Mario Ignacio Francisco Tomás Antonio de Ventimilla y Villasís nace en Quito en 1828, fue un militar y político ecuatoriano. Sobrino político de Gabriel García Moreno, en 1869 se produjo en Guayaquil la fallida revolución de su hermano José de Ventimilla contra el gobierno de facto de Gabriel García Moreno, que fue asesinado, y desde ese entonces la custodia de su sobrina Marieta de Ventimilla pasó a ser de su responsabilidad. Ignacio de Ventimilla fue apresado y desterrado. En 1876 fue reincorporado al ejército y, aprovechando de su amistad con Ramón Borrero, hermano del nuevo presidente Antonio Borrero. En 1876 estalló la revolución. El Consejo Cantonal de Guayaquil resolvió proclamar a Ventimilla jefe supremo y general en jefe de los ejércitos hasta que se convocara a una nueva asamblea constituyente. En 1878, pacificada la República, se reunió la Asamblea Constituyente en Ambato y fue elegido como el presidente constitucional número 13 por 4 años, dictándose una nueva constitución política. Su sobrina, Marieta de Ventimilla, que para entonces ya había enviudado de Antonio de la Pierre Cucalón, quedó en el Palacio de Carondelet ejerciendo como primera dama. Marieta asumió el mando del ejército de Quito, por eso su apodo, la Generalita. Terminado su mandato presidencial en 1882, el presidente decidió mantenerse en el poder indefinidamente por medio de un autogolpe de Estado. Los miembros del Consejo Cantonal de la ciudad de Quito y empleados públicos proclamaron la dictadura de Ignacio de Ventimilla, convirtiéndose en el gobernante número 24. El dictador Ignacio de Ventimilla había fijado su cuartel general en Guayaquil, mientras las fuerzas conservadoras y liberales decidieron realizar un ataque combinado para lograr la expulsión de Ventimilla del país. Se convocó al pueblo guayaquileño y a los notables de la ciudad para elegir a Pedro Carbo como gobernante provisional. Instaurados 3 gobiernos de facto en el país, en 1883 se decidió de manera conjunta convocar en la ciudad de Quito una nueva asamblea constituyente para restaurar el orden jurídico de la República, en donde los restauradores formaron un pentavirato que finalmente ocasionó la huida de Ventimilla a Perú. Antonio de la Pierre Cucalón, antes de su matrimonio con la sobrina de Ignacio de Ventimilla, Marieta de Ventimilla, estuvo casado con María Mercedes Urbina Jado, quien era hija del general José María Urbina, de quien ya hablamos en el primer video. El padre del general Ignacio de Ventimilla y Villasís era Ignacio de Ventimilla Espinosa de los Monteros, hermano de Francisco Espinosa Ventimilla, madre de Mariano Ventimilla, padre de Rosa Ventimilla García, quien fuera madre del gobernante número 67. Mariano Suárez Ventimilla nació en Otavalo en 1897. Fue un político conservador ecuatoriano que ejerció como vicepresidente del Ecuador. Fue parte del triunvirato de la Junta de Gobierno, Buró Política de la Alianza Democrática Ecuatoriana, producto de la Revolución del 28 de mayo de 1944, conocida como La Gloriosa, que fue un golpe de Estado que derrocó al presidente Carlos Arroyo del Río.
En 1947, el triunvirato de Alfonso Larrea Alba, Humberto Albornoz y Luis Maldonado Tamayo recibió la dimisión de Carlos Mancheno, y según la Constitución debía ocupar el mando el vicepresidente de la República, por lo que el doctor Mariano Suárez Veintimilla se convierte en el presidente número 32. Convocó un congreso extraordinario, el cual nombró como vicepresidente constitucional al guayaquileño Carlos Julio Arosemena Tola. Inmediatamente, Suárez Veintimilla renuncia ante Carlos Julio Arosemena Tola, terminando así su mandato. Regresemos hasta la abuela del general Ignacio de Veintimilla, Gregoria Arteta Veintimilla, quien era hija de Pedro José Arteta y Larrabeitía, quien tiene otra hija, Francisca de Arteta Santisteban, madre de José María Camaño y Arteta, padre del gobernante número 26. José María Plácido de la Trinidad Camaño y Gómez Cornejo, nacido en Guayaquil en 1837, fue un abogado, terrateniente y político ecuatoriano. Luego de la Guerra Civil Ecuatoriana de 1882 a 1883, la Asamblea Constituyente promulgó la 9ª Constitución del Ecuador y lo elige como presidente número 14, comenzando la etapa progresista que duraría hasta la Revolución Liberal de 1895. Camaño y Gómez Cornejo fue casado con Pastoriza Márquez de la Plata, que nos conectará con otros gobernantes como Francisco Ariza Luque y Julio Enrique Moreno Peñarrera, de quienes hablaremos en un siguiente video. Su hermana Ana Camaño y Gómez Cornejo fue esposa del general Reinaldo Flores Gijón, por lo tanto, era nuera del general Juan José Flores, a quien ya presentamos en la primera parte. Regresamos de nuevo a Pedro José de Arteta y Larrabeitía. Él es hermano de Joaquín de Arteta Larrabeitía, ambos hijos de Alfonso de Arteta y Uriarte. Joaquín fue casado con Leonor Calisto y Muñoz, quien también nos conecta con los miembros de la Casa Gijón, de quien hablamos en el primer video. Joaquín es el padre de Pedro José de Arteta y Calisto, de quien ya hablamos, y es hermano de María Josefa de Arteta y Calisto, quien es madre de Leonor Pareja y Arteta, madre de quien sería el mandatario número 25. Rafael Pérez Pareja, nacido en Quito en 1836, fue una notable figura pública del Ecuador en el siglo XIX por sus relevantes méritos ciudadanos. Simpatizante del progresismo e integrante del gobierno de la Restauración o Pentavirato quiteño, fue vicepresidente del Ecuador de 1883 a 1884. Fue padre de Carmen Pérez de Chiriboga, esposa de Luis Felipe Borja Pérez, padre de Luis Felipe Borja y del Alcázar, quien fuera padre del expresidente Rodrigo Borja Ceballos, de quien hablamos en el video número 2. El hermano de Rafael Pérez Pareja es Pedro José Pérez Pareja, padre de José María Pérez Quiñones, padre de José María Pérez Echenique, quien fuera padre de Rodrigo Pérez Serrano, padre de Margarita Pérez Payares, ex esposa del gobernante número 85. Luis Osvaldo Hurtado Larrea nació en Chambo en 1939, es un abogado, político y cientista social ecuatoriano. Hurtado fue elegido vicepresidente en las elecciones de 1979 en binomio con Jaime Roldós Aguilera. Fue presidente del Ecuador entre 1981 y 1984, después del accidente aéreo que causó el fallecimiento del presidente en funciones. Volvemos a Pedro José Pérez y Pareja, quien tenía otro hijo, Fernando Pérez Quiñones, padre de Alfonso Pérez Payares, que tiene como hijo a Alfonso Pérez Guarderas, esposo de Montserrat Rocío Serrano Puig, quien nos conecta con otros gobernantes como Vicente Salazar y Cabal, entre otros. Pero también fue casado con Adela Polit Mercado, quien nos conecta con otros gobernantes como Jaime Roldós Aguilera, entre otros, y a quienes veremos en un próximo video. Volviendo con Alfonso Pérez Payares, quien también es padre de Rosa Pérez Guarderas, madre de Sebastián Carreón Pérez, quien fuera casado con María de Lourdes Febres Cordero Rosales, quien nos conecta con el presidente León Febres Cordero y otros que veremos en otra entrega. Por su lado, Sebastián Carreón Pérez es hermano de Juan Carlos Carreón Pérez, quien fuera casado con María de Lourdes Queiro Loanda, que como vimos nos conecta con gobernantes como Pedro José de Arteta y Calisto, que ya vimos con anterioridad. Alfonso Pérez Payares, quien fuera casado con Fabiola Guarderas Gijón, hija de Carlos Gijón y Chiriboga,
hijo de Miguel Gijón y Vivanco, pertenecientes a los miembros de la Casa Gijón. Miguel Gijón y Vivanco, cuñado del general Juan José Flores, también era hermano de María Gijón y Vivanco, esposa del coronel Nicolás Vázquez López, hermano de María Juana Vázquez y López Naranjo, madre de Josefa e Ignacia Martínez Vázquez, quien era madre de Trinidad Valdivieso Martínez, esposa de Cornelio Ibarra Miño, padre de Delia Ibarra Soberón, quien era la madre del gobernante número 56. José María Velasco Ibarra nació en Quito en 1893. Fue un político ecuatoriano que ejerció la presidencia del Ecuador en 5 ocasiones distintas, en 2 de las cuales se autoproclamó dictador. Velasco lideró la escena política ecuatoriana durante gran parte del siglo XX. Posteriormente, su estilo populista de política pasaría a conocerse como velasquismo. Fue elegido como presidente número 28 en las elecciones de 1933. Arroyo del Río, presidente del Congreso, decidió dar la batalla en el Senado para destituirlo, pidiendo la intervención del ejército para controlar el orden y proteger la vida de los legisladores. Ante la negativa del ministro de Defensa, Arroyo suspendió las sesiones del Senado. Velasco Ibarra decretó la disolución del Congreso en 1935 y convocó a una constituyente. La guarnición militar de Quito, antivelasquista, no aceptó el decreto por inconstitucional, apresó al presidente, le obligó a que presentara su renuncia ante el Congreso y entregó el poder al ministro de Gobierno, Antonio Pons, hasta la terminación del periodo presidencial en 1938. Luego Velasco Ibarra perdió las elecciones en 1940. Tras la caída del presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, consumada en la Revolución Popular del 28 de mayo de 1944, la Gloriosa, y conformado la Junta Provisional de Gobierno, llamaron a Velasco para proclamarlo presidente interino, quien convocó a una asamblea constituyente que expidió la 15ª Carta Política. En 1946 el gobierno denunció un complot para derrocarlo y convocó elecciones para una nueva constituyente que nombró presidente a Velasco Ibarra hasta 1948. La constituyente expidió la 16ª Constitución. En 1947 su ministro de Defensa, coronel Carlos Mancheno Cajas, derrocó a Velasco y lo desterró a Chile, quien luego se exilió en Buenos Aires. Volvió al Ecuador y ganó las elecciones en 1952 como presidente número 35. Gobernó entre 1952 y 1956. Solo en este periodo, Velasco completó su mandato constitucional. Luego triunfó en las elecciones de 1960 como presidente número 37, pero en 1961 el Congreso lo sustituyó por el vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Velasco ganó las elecciones presidenciales en 1968 como presidente número 40. Un cúmulo de circunstancias provocó una crisis política que estalló en 1970 y Velasco desconoció la Constitución de 1967 y asumió todos los poderes. A 5 meses de terminar este quinto mandato de 1972, el comandante general del ejército, Guillermo Rodríguez Lara, asumió el poder en nombre de las Fuerzas Armadas y proclamó una revolución nacionalista. Velasco fue desterrado a Panamá y volvió a Buenos Aires. Muere en Quito en 1979. José María Velasco Ibarra es hermano de María Lucila Velasco Ibarra, esposo de Alberto Acosta Soberón, padre de Teresa Acosta Velasco, casada con Rafael Gómez de la Torre Guarderas, hijo del ex gobernante general Francisco Gómez de la Torre Saldumbide, de quien hablaremos en un próximo video. Teresa Acosta Velasco es hermana de Alberto Acosta Velasco, esposo de Ruth Espinosa Correa, hija de José María Espinosa Acevedo, hijo de Nicolás Espinosa y Espinosa de los Monteros, casado con María Mercedes Coronel Mateus, que nos conecta con varios gobernantes como Carlos Arroyo del Río, de quien hablaremos en un próximo video. Nicolás Espinosa y Espinosa de los Monteros es hermano del gobernante número 15. José Manuel Francisco Javier Espinosa nació en Quito en 1815. Fue un político ecuatoriano. El encargado del Poder Ejecutivo, Pedro José de Arteta Calisto, convoca a las elecciones en 1868 y sale elegido Javier Espinosa y Espinosa, a los 52 años de edad.
para desempeñarse como el presidente número 10 solo por el tiempo que le faltaba al presidente Jerónimo Carrión, que había renunciado a su cargo. Gobernó hasta 1869, año en que Gabriel García Moreno dio un golpe de Estado. Volvemos con María Juana Vázquez y López Naranjo y otra hija, Josefa Martínez Vázquez, madre de Juan León Mera Martínez, presidente de la Cámara del Senado del Ecuador y autor de la letra del himno nacional del Ecuador, casado con Rosario Iturralde Pérez de Anda, hija de Juan Leonor Pérez de Anda, hija de Manuel Pérez de Anda y Sáenz de Viteri, quien fuera hijo del general Pedro Pérez de Anda y Corcuera, padre del doctor Luis Pérez de Anda y Sáenz de Viteri, padre de Manuela Pérez de Anda y Ceballos, madre de Isabel Machuca y Pérez de Anda, quien fue casada con el doctor José Rafael Arízaga Vargas Machuca, que nos conecta con otros gobernantes como Francisco Arízaga Luque y Julio Moreno Peña Herrera, que veremos en el último video. Volviendo con el doctor Luis Pérez de Anda y Sáenz de Viteri, tuvo otro hijo, el coronel José Anda Barba, padre de Luis Anda Sáenz de Viteri, padre de Luis Anda Rumazo, padre del capitán Galo Anda Viteri, que ya fue mencionado anteriormente, y su hermana Cecilia Anda Viteri, madre de María Mercedes Perea Anda, madre de Andrea Blanco Perea, casada con Felipe Rafael Parducci Miranda, hijo de Alicia Miranda Roca, hija a su vez de David Miranda Franco, quien era hijo de Francisco Miranda Estrada, hijo de Ana Inés Estrada Sirio, hija de José Manuel Estrada Roca, esposo de Catalina Sorrosa García, madre del gobernante número 33. Lizardo García Sorrosa nació en Guayaquil en 1844, fue un comerciante y político. En 1905 fue elegido como presidente número 19 de la República y depuesto en 1906 por el general Eloy Alfaro. Un hermanastro es Nicolás Sirio, casado con Francisca Carmona y Vaz-Mesón, madre del expresidente Emilio Estrada Carmona, de quien hablaremos en un próximo video. Regresemos con Luis Anda Sáenz de Viteri. Otro hijo es César Anda Rumazo, quien es padre del general José Vicente Anda Aguirre, esposo de Ligia Sevilla Lynch, hija de Rafael Sevilla Ruiz, hija de Rafael Sevilla Suárez, hijo de Regina Suárez Lana, quien es hermana de Emilio Suárez Lana, quien fuera padre de Luisa Suárez Ruiz, padre de Aníbal González, quien fuera padre del coronel Ernesto González Lalama, padre de Rocío González Navas, esposa del gobernante número 99. Lenín Voltaire Moreno Garcés nació en Nuevo Rocafuerte en 1953. Fungió en dos periodos como vicepresidente, 2007 y 2009, durante los gobiernos de Rafael Correa. Fue elegido presidente número 54 del Ecuador en el periodo constitucional 2017-2021. Hasta aquí la primera parte del tercer grupo de gobernantes. En la próxima entrega continuaremos con este grupo de mandatarios que se encuentran bajo la misma figura de Alfonso Lorenzo de Arteta y Uriarte. Soy Vladimir Vargas y esto es Genealogía Ecuador.